Muy bien. Así que buenos días, profesor Cuauhtémoc. Le queremos agradecer su compañía y su ayuda en este trabajo que nosotros estamos organizando. Es simple. Nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas y usted nos contestará sobre ellas. ¿Le parece Claro. bien? Muy Sí, bien. adelante. Permítame un momento. Muy bien. Como le decía, profesor, esta es una pequeña entrevista sobre los mitos y las realidades del psicólogo. Muy bien. Para comenzar, una vez más, le quiero agradecer por brindarnos un poco de su tiempo y sobre todo tomarse la molestia de contestar estas preguntas. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, profe. Muchas gracias. Y ahora, si es muy amable mi compañera, para comenzar. Ah, ay. Sí, profe. Vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué aprendió en la universidad que actualmente puede aplicar en su trabajo? Ok. Muy bien, pues bueno. Creo que ha sido importante, pues bueno, todo este aprendizaje de la universidad, ¿no? Como parte de mi formación, pero les mentiría que les dijera que el 100% que vi en la universidad aplica en el trabajo. Yo creo que es un porcentaje mínimo, 30, 40%, porque a decir verdad, no todo lo que nos enseñan en la universidad se puede aplicar o es adaptable a un contexto laboral. Sí, efectivamente, este 30% de lo que yo les estoy hablando me sirvió muchísimo porque, pues bueno, ¿no? Tenemos todas estas materias del sistema nervioso, de la psicopatología, de todas las diversas áreas. A mí en lo personal eso, yo hay cosas que sí aplico, que sí veo, que me acuerdo mucho de mis maestros, ¿no? Bueno, en este campo laboral en donde yo estoy inmiscuido, que es de la salud, pues efectivamente mis clasecitas de psicopatología, de evaluación, me sirvieron muy bien. Pero ya depende también de cada institución la forma de trabajar y ahí es donde a veces muchas cosas que tú aprendes ahorita en tu trabajo quizá no fueron vistas en la universidad, fueron adquiridas a través de la experiencia o documentándote con otras fuentes. Entonces, lo que puedo realmente aplicar en mi trabajo, de acuerdo a los tópicos de la universidad, pues sí es, por ejemplo, lo de psicopatología, ¿sí? Por ejemplo, lo de evaluación, hacer las evaluaciones, aplicar psicometría. Pero, vuelvo a repetir, es un 30%. Lo demás son de otras preparaciones, de otros diplomados, de fuente que yo me documento en la lectura. E incluso, lejos de todas estas fuentes, pues prácticamente la experiencia laboral creo que ha sido de muchísimo más porcentaje que lo que en la universidad nos enseña. Sí, profe, muy bien. Sí, Gracias. profe. Gracias. Muy bien. Ahora la que sigue es, ¿qué nos recomienda para encontrar un empleo? Muy bien. Bueno, para tener un empleo, yo creo que hay muchas cosas. Entre más cosas lleguemos a desarrollar, creo que vamos a tener mayor probabilidad de encontrar un empleo. Ahorita es un poquito complicado, pero para no hacerla larga, ¿qué les quiero pedir o qué les pudiera yo recomendar a ustedes? En primera, obviamente, pues todo el conocimiento que adquiriste en la universidad sí te va a servir, pero no es suficiente. Eso depende mucho de qué tanta calidad de estudiante fuiste, qué tanto aprovechaste, qué tanto leíste, te documentaste, cumpliste con tus tareas, porque al final de cuentas ese es un conocimiento que sí va a tener un peso específico a la hora de contratar. Cuando te contratan, obviamente esperan que tú ya sepas algo y que sepas trabajar en algo, ¿sí? Y sobre todo si es muy relacionado a la psicología, pues con muchísimo más razón. Pero no basta,
porque hay otras cosas que también creo que son importantes que ustedes sepan y que si saben que flaquean de esto, lo lleguen a desarrollar. Les explico. El tema, por ejemplo, de las aptitudes y actitudes. Vamos con lo del tema de las aptitudes o de los competencias. ¿A qué me refiero exclusivamente? Pues bueno, que ustedes pues tengan este compromiso, que tengan también este deseo de aprender, de que vayan un poquito más allá de lo que muchas veces nos piden, ¿sí? El tema de tener también actitud, que no se cierren, ¿sí? A veces vamos a estar en situaciones laborales o actividades de nuestra labor que no nos gusta hacerlo. Bueno, lo vamos a tener que hacer. Y muchas veces la actitud es importante porque si no nos negamos, no lo hacemos, pues bueno, a veces todas este tipo de cositas pues nos imposibilitan en continuar en un espacio laboral. Entonces ya tenemos el conocimiento, tenemos todas estas actitudes. Creo que es muy necesario también el tema de los valores. La universidad, si bien no te prepara para hacer valores, esto ya lo traes en una tradición de tu casa, creo que sí es muy importante también que los valores, pues bueno, los demostremos, ¿no? El tema del respeto, el tema de la responsabilidad, el tema, por ejemplo, de la respeto, ¿sí? Creo que eso también es importante que ustedes lo lleguen a tomar en cuenta a la hora de ir a pedir un trabajo y quedarte. El trabajo en equipo también, que aprendan ustedes a encontrar un trabajo en equipo. Veo que a veces se nos dificulta, ¿no? Trabajar con el más flojo del salón. Y en algún momento en tu espacio laboral te vas a encontrar con uno de esos que no comparte tus ideales, pero es importante que aprendas tú a trabajar con otra gente, porque ahorita pues sí nos piden trabajar con gente con otras profesiones. Y el tema, sobre todo el tema de la perseverancia, ¿no? Pues bueno, si en algún momento van a buscar trabajo acorde a psicología o aunque no sea acorde de psicología, ¿sí? Y tú buscas un empleo y le pones toda la carga de, bueno, de la idea de que vas a trabajar ahí y no te llaman, pues bueno, que no se te apague esa velita de esperanza. Tú insiste o incluso mete más solicitudes o ve a buscar otros espacios de trabajo que no nada más sea este. Y entre más posibilidades tenga, más aparte el conocimiento, las actitudes o las aptitudes y los valores. E incluso también yo les había dicho en una clase anterior que el tema de cómo te ven también es importante. Si nosotros juntamos todas estas variables, ¿sí? Creo que es importante que ustedes puedan encontrar empleo. Y lo más también importante, pues que también busques algo que te guste. Yo sé que a veces no podemos estar en algo que nos guste y la mayoría de los jóvenes el día de hoy encuentran un trabajo, pero no el que les gustaba o su última de las opciones. Bueno, perseveren y traten de que busquen o insertarse en un espacio donde por lo menos tengan el gusto, más aparte todas estas variables que les acabo de comentar. Sí, profe, muchas gracias. Sí, tiene mucha razón también con respecto al tema de cosas que no nos enseñan dentro de la institución, pero que tenemos que tener en cuenta, como los valores, el respeto y la honestidad. Claro. Gracias. Bueno, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Cuáles son las competencias laborales de un psicólogo? Bueno, las competencias laborales de un psicólogo, pues bueno, son muchísimas, ¿sí? Dentro de nuestra área, bueno, también depende mucho de las áreas, pero hay que recordarnos también que independientemente del área que nos desempeñemos, las competencias se parecen o deberíamos de tener todas estas competencias. Por ejemplo, en el área laboral se nos pide mucho pues la parte de escuchar, de atender muy humanista a las personas que usan el servicio, de observar su lenguaje no verbal, de formular hipótesis, de saber preguntar qué síntomas tiene para formular un diagnóstico, algo de síntesis, análisis y síntesis. Esto es en el área laboral. Pero si yo me voy al área área clínica, perdón, si yo me voy al área laboral, al área social o educativa, yo te puedo nombrar algunas otras competencias, pero nos vamos a dar cuenta que esto también aplica allá. Porque acuérdense que psicología solo es una, las áreas son distintas
y su metodología por ahí varía, pero es la misma psicología. En un área, por ejemplo, laboral, pues se nos dice que tengamos de tener un poquito más de competencias, como por ejemplo el saber reclutar, el saber aplicar psicometría, escoger los mejores los candidatos. Vamos a tener que preparar, por ejemplo, cursos de capacitación donde yo necesito, pues sí, desarrollar mis competencias más de comunicación, de seguridad. Pero esto de laboral que te estoy hablando, también lo debe de tener el psicólogo, lo debe de tener el psicólogo también clínico, ¿sí? En el área educativa, por ejemplo, que la maestra o el psicólogo educativo pues desarrolle algunas estrategias muy diferentes a la hora del aprendizaje que lo hace el maestro ordinario. ¿Para qué? Pues para que las personas o los niños en este caso que deban de tener o se les dificulte el método que se está utilizando, pues pueda tener otra alternativa de aprendizaje. ¿Y qué se nos pide? Pues creatividad, se nos pide por ahí a lo mejor hacer uso de ciertos recursos, acomodarnos a los recursos de esta persona, pero esta psicología educativa o competencias del psicólogo educativo también los debe de tener el psicólogo laboral y el psicólogo clínico. ¿Cuál es la conclusión? Que a pesar de que cada área nos pida ciertas competencias, si ustedes se fijan, el mismo psicólogo que salió, por ejemplo, del Centro Universitario Tasco, debería de tener estas competencias. Entonces, por área hay una gran baraja, pero al final de cuentas creo que todas estas competencias que les dije por área son las que debería de tener cualquier psicólogo en cualquier área donde se encuentre. De acuerdo, profe, muchas gracias. ¿Cómo fue que encontró su primer empleo? Bueno, el primer empleo, pues bueno, es algo, para mí es algo muy bonito recordarlo. No me salí de ahí como yo hubiera querido, pero pues bueno, encontré otra oferta de trabajo y aquí en Tasco. ¿Cómo lo hice? Yo les había comentado hace ratito de la perseverancia y mi primer empleo, la verdad, fue toda una odisea porque se trata de un escenario de prácticas que maneja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En la UAM tienen muchísimos escenarios a lo largo de todo el estado de Morelos, donde son escenarios de prácticas desde empresas privadas, empresas de gobierno, escenarios formales, la mayoría son informales, de educación, de salud, ¿sí? O empresas de ventas, por ejemplo. Entonces, en este catálogo, donde a mí me pedían hacer mi práctica, hacemos muchas prácticas, hacemos como 5 o 6 prácticas. Entonces, la última es tu práctica profesional, que es que tienes que ir a elaborar o a practicar en un escenario donde tú te vayas a dedicar de acuerdo a tu área que tú escogiste. Entonces, yo de la mitad de la carrera hasta al final fui sumamente laboral. O sea, yo era un psicólogo laboral hecho y derecho. Ya mis compañeros pues ya como que me veían muy enfocado y yo quería un escenario del área laboral. Entonces encontré uno que me gustó muchísimo, que era el grupo automotriz Iragorri, que es Nissan Cuernavaca, y yo quería hacer mis prácticas ahí. Pero para la mala fortuna, pues bueno, como es por promedio, cómo tú eliges los escenarios, pues adelante de mí había como unos 15, ya saben, ¿no? Los más aplicaditos. Entonces yo estaba ahí muy al pendiente, esperando que nadie llegara a ese escenario. Y justamente 2 personas antes de que yo pasara, me ganan el escenario. Me lo cierran porque nada más pedían una persona. Entonces yo estaba muy triste, la verdad. Yo me comuniqué en ese escenario para que me dieran oportunidad, a pesar de que ya haya uno que iba a ocupar ese espacio, y insistí en una semana como 3 veces. Yo creo que cansé el de recursos humanos y me dije, ok, vente para acá, te voy a hacer la entrevista, de acuerdo a la entrevista te quedas solo. Entonces yo el otro día voy bien contento a mi entrevista, nervioso, y paso la entrevista y me permiten hacer prácticas ahí. Becado, me daban apoyo económico
y estuve 5 meses. Posteriormente, pues como yo hacía prácticas, yo seleccionaba, yo reclutaba, seleccionaba, aplicaba pruebas y decía este sí y este no. Entonces, yo recuerdo que fue en el mes de junio, finales del mes de junio, por ahí del 2014, que vamos a meter nuevos compañeros a contratar. Yo ya estaba a punto de acabar mis prácticas porque nos vamos un semestre. Y entonces le digo, el de recursos humanos, le digo, ya está, que era mi jefe. Era psicólogo también egresado de la UAM. Le dije, ya están los chavos para que firmen su contrato. Y me dijo, muy bien, Cuauhtémoc. Me dijo en ese momento, pasaste la prueba. ¿Qué te parece si dentro de los que van a firmar contrato, te quedas y firmas tu contrato? Yo estaba nada más como prácticas y me daban una pequeña cantidad de apoyo. Pero ahí me dijo que yo me quedara a trabajar con él. Porque, bueno, le había gustado cómo me había desempeñado en 6 meses, que aparte me daban unas explotadas porque descuidé la universidad, seguía estudiando. Estuve casi a punto de reprobar, me acuerdo, 2 materias por estar en mi escenario de prácticas, pero al final me dijo que me quedara a trabajar. Entonces, me quedé a trabajar, me subieron un poquito de la beca que yo tenía y a partir de ahí inicié ya como trabajador del lugar de prácticas. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Me gustó, me sigue gustando muchísimo, pero creo que si me ofertaran de regresar allá, yo creo que no regresaría. ¿Por qué? Pues bueno, porque me gusta esta onda de capacitar, de reclutar, pero creo que lo que hago el día de hoy me gusta muchísimo. ¿Cuál es la moraleja de aquí? Que pues bueno, esa perseverancia y me gusta a veces dar un poquito más, marcar la diferencia. Creo que eso es lo que me ayudó a encontrar mi primer empleo. Me pagaban una miseria, pero imagina, tenía 23, 24 años saliendo de la universidad, pues para mí era muchísimo. Y así se dio. Todavía me acuerdo muy bien. Sí, profe, muchas gracias. Sí, es bastante interesante la forma en cómo lo comenta, cómo es que se dio, cómo es que de sus prácticas consiguió un empleo. Y sí que es bastante interesante. Ok, gracias, así es. Yo espero que también estén, o les pase, o les suceda algo así a ustedes. Esperemos que sí, profe. Muy bien. Ahora continuando sería, ¿cuántas horas trabaja al día y cuánto gana actualmente? Ok, de horas de trabajo, pues bueno, por ejemplo, bueno, yo tengo un trabajo, ustedes ya saben que tengo diversas actividades. El trabajo quizá más importante para mí, todos son importantes, pero que quizá el que más me ha dejado mucho aprendizaje, el que más aplico y laboro como psicólogo en la extensión de la palabra y cumplo más horas, pues es por parte del Centro de Salud Urbano de Taxco, que es atención a primer nivel por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, de ahí yo trabajo 7 horas diarias, ¿sí? Por 5 días de lunes a viernes, entonces trabajo 35 horas a la semana. De 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, a veces me extiendo un poquito más, dependiendo. Y pues ahí gano la cantidad de 7,000 pesos cerraditos a la quincena. Entonces, al mes son 14,000 pesos, nada más de ese trabajo. Como ustedes pueden saber, pues bueno, también doy clases. Estoy ya 2 años cumplí dando clases. Ustedes fueron los primeros grupos con psicobiología. Y ahí gano un poquito menos, y son obviamente muchísimo menos horas. Les estoy hablando que el día de hoy nada más tengo 2 grupos, y son 6 horas a la semana, ¿sí? Son 6 horas a la semana, lunes, miércoles y jueves. Y como son 6 horas a la semana, por 4 semanas son 24 horas, ¿sí? 24 horas, 80 pesos la hora, pues da un total como de 1,900 pesos al mes. Entonces, son 1,900 pesos al mes por dar clases. Y más aparte, pues bueno, tengo un tercer trabajo que es un poquito de menor cantidad de horas, porque hay pacientes, pues bueno, que en la parte
pública no los podemos dar la atención, pero pues nos dicen y quieren iniciar en particular. Y pues actualmente pues voy dos días a la semana, martes y jueves, de 5 de la tarde a 8. Son 6 pacientes nada más, no metemos más, porque ya siento bastante la carga laboral. Entonces trabajo martes y jueves, 3 horas cada día, son 6 horas a la semana. Y ahí pues me voy llevando un poquito más, quedando clases, como 2,400 al mes. Entonces ya juntando todos, pues sí son bastantitas horas. ¿Sí? Y pues me llevo cerca de 18,000, 18,500, más o menos, al mes. Muchas gracias, profe. Igual, no quiero que se escuche un poco mal, pero quería ver si podemos agilizar un poco más las cosas. Es que Claro. se está Sí, claro. alargando un poco. También mi compañera Dariana salió por un inconveniente, pero ya ahorita regresa. Ok, sí, claro. Sí, sí, nada más es una disculpa. Es que No te si no, preocupes, sí. sí, para no Por el tiempo, más alargar, que nada. sí, más que nada por su tiempo también. Ok, en- ahora continuamos con mi compañero. Bueno, esta pregunta más que nada es para el rol que ya ejerce como psicólogo, pero también como un aspecto personal. ¿Usted cree que su labor es importante para la sociedad? Y acorde a su respuesta, ¿nos puede decir el por qué? Ok, muy bien. Para ser breves, creo que sí es importante. Hay muchas labores que son importantes, médico, psicólogo, todas las labores creo que son importantes, pero ahorita, el día de hoy, para temas de salud mental, creo que sí es imprescindible, aparte pues de que la salud mental es parte de la salud. Como la salud es uno de las áreas más importantes de cualquier ser humano, creo que el psicólogo sí ocupa una parte importante y medular en el aporte de la sociedad. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay que recordar que muchas veces pues las enfermedades no solo son físicas, son psicológicas, y que a la vez pues también es importante, creo yo, que pues en esta vida aprenderla a vivir lo más tranquila posible. Y creo también que es la parte del psicólogo, hablando específicamente del clínico, aunque todas las áreas aportan algo. ¿Por qué entonces? Bueno, porque impacta directamente a la salud, que es uno de los áreas más importantes del ser humano. Por eso. Muchas gracias, profe. Sí, profe. Ahora continuamos con mi compañera Dariana. Ok. Sí, profe. La siguiente pregunta es, ¿cómo se siente cuando una persona acude a terapia y no tiene un cambio en su comportamiento? Ok, esta pregunta es bien interesante y es común. Ojo, lo difícil de la psicología creo que es que una persona que tiene el mismo cuadro puede tener muchas diferencias importantes. ¿En qué? En recursos de la misma persona, el apoyo familiar, los factores de estrés con los que vive o está viviendo, la familia o las situaciones laborales. Entonces, muchas veces como psicólogos, uno de los retos es aprender a hacer N cantidad de intervenciones que sean, bueno, que sean efectivas, ¿no? Entonces, como psicólogos a veces queremos aplicar ciertas cositas con otro paciente y nos vamos a dar cuenta que pues no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Bueno, por todas estas cuestiones que les acabo de comentar. Entonces, sí, muchas veces es frustrante. A veces tiene que ver con la parte del psicólogo que pues a lo mejor tiene que cambiar la estrategia de intervención, pero a veces no necesariamente. A veces tenemos pacientes que son psiquiátricos y ya les dijimos que primero es el apego al tratamiento psiquiátrico y luego el psicológico y no tenemos el primer eslabón. No se está tomando su medicamento y no puede que, y es muy difícil que vaya a tener un cambio en su comportamiento. Esto es muy común, llega a ser frustrante, pero si recae en mi intervención, yo tengo que hacer lo necesario para cambiar la intervención. Si no es de mi campo y la familia no nos está ayudando, la parte de la psiquiatría no está cumpliendo con el tratamiento, por muy frustrante que sea,
pues bueno, yo tengo que aprender a decir, ¿sabes qué? Esto no es de mí, no es de mí y no es de mi trabajo, no es parte de mí, no podemos hacer nada. Al paciente se le explica de este cambio de intervención o de lo que se está dejando de hacer y se tiene que negociar porque difícilmente va a haber un cambio, pero sí es frustrante. Ok, Sí. profe, muchas gracias. Muy bien, continuando con esto, ¿ha tenido algún problema con alguno de sus pacientes? Así de manera certera y concisa. Problema no, jamás. Si ha habido de repente, pues, chicas que te mandan mensajes, que tienen otras intenciones. Nada, eso yo soy muy seco. Así como soy seco con mis alumnos, muchas veces con los pacientes, no es que sea secos, entiendo mi trabajo, pero si en algún momento, por ejemplo, familiares de los pacientes, sobre todo he trabajado, hubo un tiempo en que trabajé con mujeres celosas, imagínate, te ven, pues, joven, muy profesional, y pues de repente sí sabe, o quieren saber quién está atendiendo a mi mujer, pero de ahí para allá, problemas, jamás. Ok, profe, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Me parece que mi compañero Alejandro tiene algunos problemas. Se la voy a volver a decir yo. ¿Alguna vez sintió atracción por alguna de sus pacientes? Ok, mira, les voy a decir algo. Hay una diferencia entre atracción, por ejemplo, esta visual que dices está muy bonita, y ya involucrarte emocionalmente con alguno de ellos. Que físicamente haya visto alguna paciente que pues es bonita, hay que reconocerlo, sí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo creo que de todos estos años el 70 al 60% han sido mujeres y ha llegado a suceder, ¿no? Que de repente, pues sí, jóvenes, que visualmente quizás son muy atractivas, sí lo he visto, pero de ahí para allá que yo me atreva a sobrepasar la ética o involucrarme de manera emocional y por otras cuestiones con alguna de ellas, jamás. Ok, profe, muchas gracias. Y ya, siendo la pregunta final, Dari, por favor. Sí, profe. La última pregunta es, ¿qué consejo le daría a un recién egresado? A un recién egresado, pues muchísimos. La primera, chicos, que, bueno, van a egresar, pero esto no acaba aquí. Primero tienen que hacer la labor de, que es un rollo también, de la titulación. Vamos por partes. En cuanto a que ustedes, el primer eslabón que yo quiero que hagan es que hagan todo lo necesario para titularse, sacar su título y su cédula mínimo lo más pronto posible. Porque en muchos de los trabajos, sobre todo relacionados con la psicología, es lo primerito que te va a pedir. Entonces, hagan todo lo necesario. Si ya se aventaron 4 años, inviértanle 1 o 2 para hacer su tesis y titularse y tener su cédula. Ese es el primer consejo. De ahí para allá, que vayan a buscar trabajo, efectivamente, pero que sean persistentes y vean muchísimas opciones. Tírenle a 5 o 6 lugares donde quieran laborar y persistan. Y entre más persistan, y lo de la pregunta anterior de las competencias y de las competencias del psicólogo, que ya revisamos, ustedes persisten, pongan muchas opciones, metan, vayan a hacer entrevistas, metan estas solicitudes de empleo, más aparte con todos estos recursos y recomendaciones, creo que es importante para ustedes como egresados, ¿sí? Y sobre todo también, instruyanse, síganse instruyendo, muchachos, lean mucho, inscríbanse a seminarios, traten de hacer un posgrado, disfruten mucho la vida, disfruten mucho su juventud, ya quisiera yo estar ahí en sus zapatos otra vez, y es lo único que les quiero decir. Y sean muy profesionales, siempre sean muy profesionales.
Sí, profe, muchas gracias por sus consejos. Y ya para finalizar, Pues bueno, profesor, ya para finalizar, se le quiere agradecer a nombre de mis compañeros, tanto de Eric como de Dariana, también de mi parte, pues por poder compartir estas experiencias que ha tenido usted a lo largo de su vida académica y de su vida laboral con nosotros. Y ahora sí que por la motivación que nos está ofreciendo, por la oportunidad que nos está dando de compartir con usted esta entrevista. Y pues eso sería todo por el momento. Ok, chicos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa. Bueno, ya no les doy clases a ustedes, pero si necesitan algún apoyo, alguna indicación, algo que les pueda apoyar, échenme un mensaje. Saludos. muchas gracias, Cuídense profe. mucho. Gracias, Gracias. profesor. Buena tarde. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Adiós, muchachos.